Seguimos con el diario del lunes, ahora para hablar de uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Sigue todavía tratando de acomodarse, ¿no? El Sí, turismo y la hotelería. el turismo y la hotelería. Ujú. Estamos en comunicación con Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Diego Caniglia y José Busaniche te saludamos. Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está, Roberto? Bueno, Bien. ¿cómo están en este momento? ¿Cómo pueden definir este momento, Roberto? Bueno, en este momento hay una disparidad muy grande que está sucediendo en el país. Hay plazas que están en un proceso de recupero bastante avanzado y hay otras plazas que todavía están en una situación muy delicada y muy desesperante. Sobre todo las plazas de capitales de provincias que dependen principalmente de lo que es el turismo corporativo, el turismo de reuniones y el turismo internacional. En cambio, las plazas por ahí, como pueden llegar a ser recreacionales, que dependen del turismo nacional, como es la costa, como es Mendoza, como es Bariloche, aún la quebrada de Humahuaca también está teniendo una temporada muy buena. Salta está teniendo una temporada mediana, digamos, pero bueno, mediana me refiero al 50% de ocupación. Recordemos que para poder llegar al punto de equilibrio, un establecimiento hotelero necesita más de un 45% de ocupación, sin contar el alquiler del inmueble, ¿no? Que en general, como son pymes familiares, ese es un costo de oportunidad que no se computa para la erogación de los costos. Pero bueno, hay Capital Federal que todavía no llega a superar el 30% de ocupación. Roberto, y el turismo puntualmente, el turismo de convenciones, que es tan fuerte en la Plaza de Córdoba, ¿no? ¿Qué perspectiva hay para Sí. Córdoba? Porque tuviste un 2020 de una caída muy pronunciada, un 2021 que se recuperó algo. Este parece ser el año de la vuelta a la normalidad, si querés, pero todavía está la presencia de Omicron ahí y alguna complicación. ¿Qué podemos esperar del turismo del 2022 para el turismo de congresos y convenciones? Bueno, creo que por un lado Córdoba también tiene un poco esta circunstancia o coyuntura donde las sierras de Córdoba están teniendo una performance. Carlos Paz puntualmente está teniendo una muy buena temporada. La capital le está costando un poco más, pero bueno, digamos, está llegando al 45-46% de ocupación promedio. Pero bueno, es delicada la situación porque todavía estamos con toda la deuda contraída en la pandemia y demás. Con respecto al turismo de reuniones, las bases están en general sentadas para un crecimiento, porque bueno, los aforos ya se han removido bastante, obviamente que ahora también está el pase sanitario en juego, pero están dadas las condiciones para que se empiece a generar el turismo de reuniones. La coyuntura particular del turismo de reuniones es que requiere un tiempo de planificación que no puede ser inferior a 3-4 meses. Entonces, lamentablemente, cuando se habilitó a fines de noviembre, si mal no recuerdo, empezaba la temporada donde el turismo de reuniones no tracciona, empieza a traccionar a partir de marzo. Y bueno, y yo creo que tal vez algunas instituciones y organizaciones ya van a poder empezar a organizar y planificar congresos también en Córdoba, obviamente de la mano de un crecimiento de la conectividad aérea del hub aéreo de Córdoba. Y bueno, y esperemos que, no creo que el año que viene se llegue a niveles ni cerca de los prepandemia, porque Córdoba también captaba muchos congresos nacionales e internacionales que muchas veces las postulaciones se hacían de 2 o 3 años antes. Entonces eso va a ser una reconstrucción que se va a ir haciendo a lo largo del tiempo. Pero realmente espero que se pueda trabajar de manera coordinada también en el sector público y privado, que es fundamental para el turismo de reuniones, y recuperar lo más que se pueda este segmento que es tan importante para la plaza, no solamente para la hotelería, sino también para el comercio, para el transporte, Ujú. para la gastronomía, por lo cual sería fundamental recuperarlo. Bien, Roberto, te llevo de nuevo a la industria de la hotelería. ¿Cuántos hoteles se cerraron? Se habló mucho durante el inicio de la pandemia y el año pasado de que había cierres masivos. ¿Fueron realmente muchos o no tantos como en algún momento se dijo o algunos se recuperaron? Mira, cierres definitivos que han dado de baja, digamos, su quit como servicio de alojamiento. Estamos hablando de cerca de 2.300, según los últimos números actualizados, de una total de servicios de alojamiento en el país de 18.000.
Lo que es sorprendente es que sigue habiendo pérdidas de establecimientos hoteleros aún ahora, digamos que por ahí hay un poco más de estabilidad, digamos, en algunos sentidos y hay mejores perspectivas, pero la realidad es que la mochila de la deuda financiera, tanto fiscal como bancaria, bueno, y obviamente de distintas índoles, hace que muchas veces no sea difícil volver a arrancar, digamos, con lo que implica también el capital de trabajo de volver a empezar en un establecimiento hotelero. Entonces, lamentablemente seguimos viendo aún al día de la fecha bajas de empresas que definitivamente no pueden seguir sobreviviendo en este segmento por la coyuntura. También justo ahora, bueno, en noviembre pasamos a ser segmento no crítico, lo cual hizo que se redujera no solamente el repro, sino también la facilidad de no pagar contribuciones, o bueno, la reducción de contribuciones patronales, y eso tuvo un impacto muy fuerte sobre el flujo financiero de muchos establecimientos que todavía dependían de esto para poder llegar a un punto menos crítico del que llegan ahora. Entonces, bueno, se confluenciaron, hubo una confluencia de varios factores para todavía poner en jaque algunos establecimientos. Te hago dos consultas, Roberto. Cuando hablas de 2.300 establecimientos que cerraron, imagino es a nivel país. ¿Tenés el Sí. dato aproximado de los cierres que hubo en la provincia de Córdoba? Y la otra consulta es si se puede volver a poner en la agenda algún tipo de esquema de asistencia, porque si bien hay una reactivación, todavía, lo decís, hay muchos complejos hoteleros complicados, ¿no? Sí, realmente en ese sentido creo que, a ver, bueno, por un lado no tengo los datos concretos por provincia, porque esto es un dato que surge del Ministerio de Trabajo Nacional. Ujú. Eh, por lo cual ese dato no está. Y sí, estamos en conversaciones para ver si se puede generar algo específico, sobre todo para aquellas capitales principalmente y algunas ciudades corporativas o que dependen más del turismo de reuniones o del turismo internacional, que todavía requieren asistencia para que la sigan recibiendo. Eh, Porque bueno, también entendiendo de que el turismo es uno de los principales generadores, bueno, en Argentina es el principal generador de empleo por la tasa de generación de empleo. Digo, el promedio de generación de empleo privado formal en los últimos 12 años ha sido de 0,2 y del turismo fue 0,63. O sea que genera más de 3 veces el promedio de generación de empleo privado, digamos, en Argentina. Entonces, un poco con el entendimiento de esto, el gobierno también quiere acompañar a este segmento que además de generar empleo, también genera uno de los principales generadores de divisas. Así Un- que por suerte en eso hay buenas perspectivas para poder seguir asistiendo a aquellos destinos que así lo necesiten para poder terminar de sobrevivir esta crisis. Uno de los pedidos va a ser que finalmente se concrete la posibilidad de que el previaje quede como política de Estado, más allá de los gobiernos que pasen. Bueno, por supuesto que eso sería importante, digamos, el previaje es un gran aliciente, no solamente el consumo del turismo, sobre todo el consumo del turismo privado formal, Ujú. que esto hago como bastante hincapié porque creo que la formalidad es lo que es importante y en el caso de la hotelería es una de las características principales. Eh, y bueno, y la verdad que sí creo que el previaje es una herramienta que también ayuda a fomentar el turismo en Argentina. Creo que ahora por ahí tal vez se podría analizar la posibilidad de focalizarlo en función de algunos destinos que lo necesiten más incentivo que otros, o temporadas, digamos, que necesiten más incentivo que otras. Por ahí tal vez hacerlo más focalizado, ya que hay, nuevamente, así como hay destinos que han tenido un proceso de recupero mucho más avanzado a esta altura que otros, bueno, tal vez esos destinos están con menor necesidad de un plan de incentivos como el previaje que otros, también dependiendo del momento del año en el que se hable. Roberto, más allá del momento del que hablas, que está viviendo el sector, que es muy complicado, ¿hay algunos proyectos de apertura de nuevos hoteles que ya estaban encaminados, que los encontró la pandemia en el medio y que se puedan reactivar? ¿O eso por el momento Sí, está sí, por descartado? supuesto. No, se están viendo, a ver, por supuesto que hay algunos proyectos que se han reconvertido, que estaban en proceso de construcción y tal vez migraron hacia departamentos o migraron hacia algunas oficinas, pero en general hay muchos que estaban en proceso de construcción que han retomado su flujo y bueno, y por ende han vuelto, digamos, a la obra y están en proceso de construcción, probablemente con inauguración para el año que viene,
Para este año, digo, pues ya estamos en 2022. Por lo cual sí vamos a ver algunas aperturas para este año. Creció mucho la informalidad, la oferta informal entre 2020 y 2021, este año, producto un poco de también que se retrajeron muchos establecimientos formales. No lo tenemos medido en este momento. De todas formas, aunque es cierto que al principio, o sea, durante los 9, 10 meses que estuvo prohibido la hotelería, lamentablemente la gente que viajaba, que podía viajar por permisos y demás, se terminaba hospedando en alojamientos informales, lo cual era un mensaje confuso, digamos, para aquellos que pregonamos la formalidad. Ujú. Es cierto que el previaje también fue un incentivo hacia la formalidad en el sector de alojamientos en general, Bien. porque aquellos que no estaban inscritos debidamente y que no cumplían con los requisitos no podían participar de este incentivo. Por lo cual, bueno, hay efectos que han sido para positivos y hay efectos negativos, por lo cual me imagino que el saldo en general debe haber sido más positivo hacia la formalidad por el previaje que hacia la informalidad por esos otros factores. Bien. Lo que tal vez pueda llegar digamos, lo que hay que resolver en Argentina es un problema estructural, digamos, que hay hacia la informalidad por la presión fiscal, la presión tributaria que tienen los establecimientos formales. Pero bueno, eso ya es un problema estructural, digamos, no es algo necesariamente coyuntural de la pandemia. Correcto. Roberto Mengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, muchísimas gracias por esta participación en Con el Diario del Lunes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a disposición. Llegamos de esta manera al final del tercer bloque. Nos vamos a la pausa para encarar el último bloque con una industria clave también como es la construcción. En el próximo bloque hablamos con Luis Lumelo, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba. Ya volvemos.